Perdón, es que el chisme es importante. Ok. Sí, no, sí es, concuerdo. Sí es, sí es. Esta vez nos encontramos con la siempre preciosa y poderosísima Losli. Y pues Losli, lo dejo en tus manos. ¿Qué es lo que nos explicarás el día de hoy? Gracias por... Bueno, no, pues muchas gracias por tan bonita presentación. Y sí, bueno, yo voy a hablar acerca de estos organismos maravillosos y asombrosos que son los hongos. Y me gustaría empezar por decir que gran parte del misterio y asombro que genera su estudio y conocimiento se debe a la diversidad que presenta este grupo, no solo en cuanto a número de especies, sino también en cuanto a las características morfológicas, fisiológicas, ecológicas e incluso evolutivas. En esta serie de imágenes, lo que quiero demostrar es que existe una gran diversidad en cuanto a formas macroscópicas, es decir, aquellas que podemos ver a simple vista sin la necesidad de un microscopio. Y esto me parece importante porque muchas veces podemos encontrarnos con un hongo y no lo sabemos, justamente porque son muy diversos en cuanto a formas, colores e incluso sabores. Estas formas podrían confundirse con, no sé, una planta o una flor y se conocen como cuerpos fructíferos y de manera común como setas. Pero también tenemos otras formas con algunos colores más extravagantes que también son llamados hongos, aunque, como vamos a ver un poco más adelante, no se consideran como parte del grupo monofilético que comprende a todos aquellos organismos que pertenecen al reino fungi. Recordemos que un grupo monofilético es aquel que tiene a un ancestro común y a todos sus descendientes. Prosigo. Por favor. Otro ejemplo donde podemos encontrar a los hongos y que a muchas personas les agrada mucho es el del huitlacoche. Pero pues, por ejemplo, veamos que bien podría confundirse con un grupo de corales, un arrecife de coral. También otra forma de identificarlos de manera fácil es cuando dejamos ciertos alimentos ricos en carbohidratos a la deriva ambiental y comienzan a descomponerse. Entonces podemos identificar estas estructuras filamentosas, esponjositas, de colores que van desde café, gris, blanco, incluso azul o rosa, en frutas, pan o tortillas. Y bueno, entonces de manera macroscópica tenemos a las estructuras de reproducción que se conocen como cuerpos fructíferos, que van a producir esporas y su principal función es dar continuidad al ciclo de vida de los hongos. También a estas estructuras filamentosas que de manera común se conocen como mohos, pero también a las levaduras, que forman parte de la diversidad de formas microscópicas. En el árbol de la vida, los hongos, lo que los micólogos llaman hongos, se encuentra distribuido en varios supergrupos que conforman a los eucariontes. Tenemos el supergrupo SAR, Archaeoplástida, Excavata, Amebozoa y Opisthocomta. Y a lo que llamamos hongos se encuentran en el supergrupo Opisthocomta, aquí con el reino fungi, en el supergrupo SAR con Straminophylla y los protozoos que se encuentran en Amebozoa y otros grupos. Bueno, solo aclarando en qué parte del árbol de la vida, que espero que sepan que es el árbol de la vida, nos encontramos. Esta imagen que está presentando Leslie en ese momento es algo así como un zoom hacia la rama de los eucariontes o de Eucaria. Y
Bueno, en esta versión más simplificada del árbol de la vida, entonces estaríamos yéndonos hacia la rama de eucariontes, y dentro de los eucariontes encontramos supergrupos, como ya lo mencionó Leslie, que son SAR, Archaeoplástida, Excavata, Amebozoa y Opisthoconta. Nosotros los humanos nos encontramos en Opisthoconta, al igual que los hongos. Curioso, ¿no? Esta es una imagen que me gusta mucho porque es una representación gráfica de la proporción de especies que se han estudiado, bueno, hasta 1990, porque de ese año es, en relación con el número de especies totales estimadas. Y podemos ver que, por ejemplo, para ese año, los que dominaban en cuanto a conocimiento y descripción de especies eran los coleópteros, pero, bueno, seguidos de las plantas vasculares. Los coleópteros son los insectos que comúnmente llamamos escarabajos. Bueno, las plantas vasculares son un grupo bastante grande de organismos dentro del reino Plantae, que básicamente incluye a las plantas con semilla, que son los árboles que comúnmente se ven, y todas las plantas que producen frutos. Y otro grupo que incluye helechos y otra clase de plantas. Y vemos que los hongos bien podrían equipararse en cuanto a conocimiento con otros grupos invertebrados, a pesar de que son muy diversos. De hecho, se estima que tienen aproximadamente 1.5 millones de especies, pero actualmente solamente se conoce cerca del 5%, es decir, aproximadamente 75,000 especies. Entonces, sí falta como mucho estudio, lo cual también es muy emocionante. Ajá. Entonces, hablando de los hongos en sentido estricto, el reino fungi o Eumycota divergió de un grupo de protozoarios flagelados hace aproximadamente 800 o 900 millones de años. Y estas son las características que lo definen como grupo natural. Entonces, pues primero son organismos eucariontes. Esto quiere decir que tienen tanto núcleo como organelos membranosos. También su pared celular es de glucanos y quitina. Y la quitina es un polisacárido compuesto por monómeros de glucosaminas, que aquí se muestran. Las glucosaminas son básicamente carbohidratos nitrogenados. Son heterótrofos. Esto es algo muy, muy interesante porque, de hecho, antes los hongos, con toda esta diversidad de formas y antes de que existieran otros métodos que ayudaran a complementar las clasificaciones actuales, se clasificaban con base en características físicas y antes estaban clasificados dentro de las plantas. Después se observó, ya se hizo la distinción clara entre los reinos de los animales, las plantas y los hongos, con base en su modo de nutrición. Por una parte, los animales son heterótrofos, pero por ingestión. Las plantas son autótrofas y los hongos son heterótrofos por digestión. Los hongos son heterótrofos por absorción. Esto quiere decir que tienen la capacidad de sintetizar enzimas, transportarlas a través de vacuolas, que serían estos puntitos verdes, y después secretarlas al espacio extracelular. Es por eso que se conocen como exoenzimas. Estas exoenzimas digieren la materia orgánica y después los hongos son capaces de absorber esa materia orgánica. Entonces son heterótrofos por absorción. Después de esto, también un poco tocando lo de la clasificación, ya se encontraron otras características con estudios más detallados, por ejemplo, acerca de la estructura de la membrana, y se encontró que a diferencia de los animales, los hongos poseen ergosterol. Los animales, recordemos que poseemos colesterol. Que se han encontrado algunos genes que nos dan pistas acerca del desarrollo embrionario, por ejemplo, de las plantas en comparación con los animales y los hongos. Y se puede ver que sí se pueden dividir de manera discreta porque tienen diferencias cuando establecen la multicelularidad, lo cual es muy, muy interesante. Otra característica es la división nuclear cerrada. Pues esto es en relación a que cuando ocurre ya sea mitosis o meiosis, durante la profase,
En el resto de los organismos lo que ocurre es que la membrana nuclear se desensambla. En los hongos no ocurre eso y entonces pues es una característica que los distingue. También tienen reproducción asexual, parasexual y sexual. Algunos organismos tienen asexual y sexual o solo asexual. Y pues de manera general la reproducción asexual es aquella que está destinada a producir más células y no produce variabilidad genética. La sexual es aquella en la que ocurre un proceso de meiosis, es decir, reducción del número de juegos cromosómicos, y además produce variabilidad genética. Y la parasexual es una cosa muy interesante porque no se considera sexual, ya que no existe una meiosis, pero sí da la ventaja de que proporciona variabilidad genética. Otras características de los hongos en sentido laxo, ya no en sentido estricto, es que pueden tener ciclos de vida simples, pero también muy complejos. Complejos se refiere a que algunos tienen hasta 5 estadios en donde sus estructuras producidas para dar continuidad al ciclo son muy diversas. Tienen hasta 5, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de seta o cuerpo fructífero que produce esporas. Después esta espora germina, es decir, se divide mitóticamente para producir otras células que se conocen como hifas. Y cuando ya tenemos un conjunto de hifas, a esta estructura se le conoce como micelio. Esta es una imagen de un micelio real en el suelo y es tan interesante que, por ejemplo, en 1 centímetro cúbico de suelo se puede desenredar, si se toma en cuenta como toda la longitud que se encuentra en ese centímetro cúbico, podría ser de hasta 1 kilómetro. Wow. Es precisamente esta capacidad para colonizar ambientes que son ubicuos y también cuentan con una distribución cosmopolita. Son saprótrofos, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, y en su fase vegetativa, es decir, aquella destinada a que el hongo crezca y crezca y crezca, se pueden distinguir 3 formas. Una unicelular, por ejemplo en las levaduras, como se puede ver aquí, una filamentosa, que es la que ya expliqué acerca de las hifas, y la plasmoidal, que se encuentra principalmente en estos organismos que no forman parte como tal del reino fungi y que se conocen como fungoides. Desde un sentido un poco antropocéntrico, ¿cuál sería su importancia? Pues, por ejemplo, en la industria son utilizados para producir antibióticos, como la famosísima penicilina, pero también para fabricar estas bebidas. ¡Lo rico! Muy gustadas entre la población. ¡Lo rico! También aprovechando la fermentación se puede producir pan, y aprovechando la síntesis de estas enzimas se puede acelerar el proceso de maduración del queso. Pero también estas estructuras de las que ya hablé, que se llaman esporas, es muy común que generen alergias. También cuando llueve, pues estos organismos proliferan y pueden causar daños a los materiales de construcción de algunas viviendas o edificios. También son conocidos por producir esta condición que se conoce como micetismo en animales y se refiere a la intoxicación o envenenamiento que generan por su ingesta, por la ingesta de los cuerpos fructíferos. También otra forma que tienen de intoxicar es mediante la liberación de micotoxinas, que son básicamente metabolitos, y estos pueden encontrarse en casi cualquier alimento que es procesado y también que no es procesado. Bueno, casi cualquier alimento. Y esta es como mi parte favorita, que es la referente al reciclaje de nutrientes, porque como ya expliqué, los hongos tienen esta capacidad de secretar enzimas y luego digerir aquello a partir de lo cual van a obtener su alimento. Y es así que, por ejemplo, cuando animales y plantas mueren, son capaces de
hacer que el flujo de la materia que compone a los seres que mueren regrese al suelo y entonces da continuidad a los ciclos biogeoquímicos, lo cual es muy, muy maravilloso. Y también, siguiendo un poco lo del sentido ecológico, tienen una gran diversidad de relaciones con otros organismos, relaciones simbióticas, es decir, aquellas que, se llaman simbióticas porque implica que dos organismos o más están participando en estrecha distancia, es decir, que están conviviendo juntos. Cercanamente. Y bueno, tenemos aquí este ejemplo de los parásitos, que pues sí parasitan plantas, haciendo que tengan estas deficiencias, por ejemplo, pues, en cuanto a su sobrevivencia o producción de frutos, lo cual puede generar hambrunas. También son mutualistas. Por ejemplo, casi todas las plantas vasculares tienen estas asociaciones con hongos que se conocen como micorrizas, y esto les permite obtener nutrientes más fácilmente a ambos, tanto a las plantas como a los hongos. Entonces, otro ejemplo de mutualismo es el de los líquenes, que están compuestos por un fotobionte, ya sea un alga o una bacteria, y un hongo. Y finalmente están los patógenos. ¿Y cuál es la diferencia entre patógenos y parásitos? En este caso, pues que patógeno se refiere únicamente a las afecciones que generan en el humano. Y pues aquí podemos encontrar, no sé, el pie de atleta, los hongos en las uñas, incluso en el cabello, la caspa. No sé, eso sería todo. Podemos concluir que son muy interesantes, muy diversos en todos los sentidos y muy, muy maravillosos. Sí, sí lo son. Mira que hacer reciclaje de nutrientes, yo no sé. Pues muchas gracias, Losli. La verdad es que yo no recordaba ni la mitad de todos estos datos, lo cual es bastante triste. Sí, no, brutal la manera en la que uno olvida esta clase de cosas, pero afortunadamente te tenemos aquí y gracias a ti vamos a terminar siendo expertos en hongos. Nos vemos en el próximo video. Chao.